Hola, nosotros somos del equipo 1 y les hablaremos sobre los enlaces químicos. Enlaces químicos. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos atómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. Un átomo está formado por un núcleo rodeado de electrones que tienen carga negativa. Al tener cargas opuestas, estas dos partes del átomo se atraen entre ellas. Sin embargo, por esta misma razón, los electrones también se ven atraídos hacia los núcleos de otro átomo. También les hablaremos sobre la regla del octeto. Los átomos tienden a formar enlaces químicos porque cuando se unen a otros átomos alcanzan una situación más estable, es decir, la que supone un consumo de energía menor. Esto ocurre cuando el número de electrones de su último nivel es igual a 8, lo que se conoce como la regla del octeto. Es cierto que no es una norma que se pueda aplicar a todos los átomos, pero sí a la mayoría. Para cumplir con la regla del octeto, los átomos pueden ceder electrones, ganarlos o incluso compartirlos con otro átomo. Como resultado, se obtienen varios tipos de enlaces químicos distintos. Bueno, los enlaces químicos se pueden clasificar por fuerzas intramoleculares y por fuerzas intermoleculares. En este caso, por fuerzas intramoleculares se encuentran los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. En este caso, yo les hablaré sobre sobre el enlace iónico. El enlace iónico o electrovalente consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamados iones. En este caso es entre un anión y entre un catión. Un ion es una partícula cargada eléctricamente. Puede ser un átomo o molécula que perdió o ganó electrones, es decir, que no es neutro. Este tipo de enlace se manifiesta generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, en los que la transferencia de electrones ocurre desde los átomos metálicos, que son los menos electronegativos, hacia los no metálicos, que son los más electronegativos. También les hablaré sobre enlaces covalentes. Ok, el enlace covalente es un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a esto la llamada regla de octeto. Los enlaces covalentes, a diferencia de los enlaces iónicos, se diferencian que en el enlace covalente se comparten electrones, mientras que en el enlace iónico se transfieren electrones. Asimismo, los enlaces covalentes se pueden clasificar en dos por su polaridad, en enlaces covalentes polares y no polares. Ok, los enlaces covalentes polares se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima del 0.5. Así la molécula tendrá la densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo, pues este átomo atrae con mayor fuerza a los electrones del enlace, mientras que sobre el átomo menos electronegativo quedará una densidad de carga positiva. La separación de las densidades de carga genera dipolos electromagnéticos. Y en los enlaces covalentes no polares se enlazan átomos de un mismo o de distintos elementos, pero con similares electronegatividades, con una diferencia de electronegatividad menor que 0.5. La nube electrónica que es atraída con igual intensidad por ambos núcleos se forma un dipolo molecular. Propiedades de los enlaces químicos. El enlace iónico. Por lo general, los compuestos de enlaces iónicos forman sólidos, cristalinos y se rompen con facilidad. Este es precisamente el caso de la sal de mesa. Además, esos compuestos suelen tener puntos de fusión elevados y son solubles en agua. Los enlaces covalentes. Los compuestos covalentes suelen darse entre elementos similares o no metales. Además, no son buenos conductores de electricidad. Permiten que los átomos se agrupen en moléculas y de hecho son habituales en las moléculas orgánicas de los organismos como el ADN. Esta peculiar estructura en red explica muchas de las propiedades del enlace metálico. Por ejemplo,
Como los electrones pueden moverse con mucha facilidad, los metales son buenos conductores de electricidad. También explica la alta maleabilidad y ductilidad de los metales. Otra de las propiedades de los metales más característica es su elevado punto de fusión, razón por la porque a temperatura ambiente los encontraremos en estado sólido. Y aquí tenemos una pequeña imagen donde se pueden representar cada enlace químico. Ok, también les hablaré sobre características de los enlaces químicos. Comenzaremos con el enlace iónico. El enlace iónico se establece entre iones con carga positiva, que serían los cationes, y con iones con carga negativa, que serían los aniones. En este caso podemos ver un enlace iónico entre la molécula de litio, que está haciendo un catión, con la molécula de cloro, que está dando un anión. En ese caso se forma la atracción electrostática. También se produce una transferencia de electrones y generalmente se encuentran formando sal. Son producto de una transferencia de electrones. Sus átomos se transforman en cationes y aniones tras la transferencia de electrones, lo que da lugar al enlace. Son enlaces fuertes pero rígidos, debido a la atracción entre cargas negativas y cargas positivas. También hablaremos sobre las características de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se establecen entre elementos no metálicos. El compuesto covalente más conocido es la molécula de agua. Los enlaces covalentes incluyen enlaces simples, dobles o triples donde 2, 4 o 6 electrones se comparten respectivamente. Por ejemplo, en el etano se forma un enlace simple, en el eteno un enlace doble y en el etino un enlace triple. Los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con menos energía que los compuestos iónicos. Esos también se clasifican en dos por su polaridad, que son enlace covalente no polar y enlace covalente polar. En ese caso, el enlace covalente no polar, esta unión se establece entre átomos de igual electronegatividad y este tipo de enlaces también se pueden mantener entre átomos con una diferencia de electronegatividad menor a 0.4. Y el enlace covalente polar es el enlace que se forma entre dos átomos no metálicos que tienen diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. Y también les hablaré sobre las características del enlace metálico. Se da entre átomos metálicos, tienen conducción de energía eléctrica. Los cationes forman una estructura cristalina. Los electrones ocupan los intersticios que quedan libres en ellos sin estar fijos en ningún catión concreto. Eso se le conoce como mar de electrones. No son direccionales, es decir, que tienen atracción electrostática. Las fuerzas de unión metálica dependen de la carga de los cationes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Acosta Ramírez Teresa Valeria y yo les voy a hablar sobre la polaridad de los enlaces químicos. La polaridad es la medida de qué tan equitativamente se reparten los electrones en cualquier enlace covalente. La polaridad se da cuando existe una distribución asimétrica de las nubes electrónicas de un enlace entre los átomos de este enlace. Es decir, que es cuando existe una diferencia de electronegatividad entre los átomos. Esta propiedad también está relacionada con otras propiedades de los enlaces, como la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, las fuerzas intermoleculares, etc. Al formarse una molécula de modo enlace covalente, el par de electrones tiende a desplazarse al átomo que tiene mayor electronegatividad. Esto origina una densidad de carga desigual entre los núcleos que forman el enlace, o sea, que se forma un dipolo eléctrico. El enlace es más polar cuando sea mayor la diferencia entre las electronegatividades de los átomos que se enlazan entre sí. Así pues, esos átomos iguales atraerán el par de electrones covalente con la misma fuerza y los electrones permanecerán en el centro haciendo un enlace covalente apolar.
A los enlaces covalentes polares se les llama así porque al compartir desigualmente los electrones que generan dos polos. Un enlace covalente polar tiene dos polos positivos y dos polos negativos separados. Pero un enlace polar no requiere siempre una molécula polar. Para averiguar si una molécula es polar, hay que atender a la cantidad de enlaces polares y la estructura de la molécula. Para ello es necesario determinar un parámetro físico llamado momento dipolar eléctrico del dipolo eléctrico. Se define como una magnitud vectorial como un módulo igual al producto de la carga que por la distancia que la separa, cuya dirección va la carga negativa a la positiva. La polaridad es la suma vectorial de los momentos dipolares a los enlaces y viendo si la suma vectorial es nula o no, observaremos su carácter polar o apolar. La polaridad es una característica muy importante ya que puede ayudarnos a reconocer moléculas, por ejemplo, a diferenciar el transdicloroetano, que es apolar, y el cis-dicloretano, que es fuertemente polar. También es importante en disoluciones, ya que un disolvente polar solo puede disolver otras sustancias polares y un disolvente apolar solo puede disolver sustancias apolares. Aunque la polaridad de un disolvente depende de muchos factores, puede definirse como su capacidad para solvatar y estabilizar cargas. Por último, la polaridad influye en el estado de agregación de las sustancias, así como la termodinámica, ya que las moléculas polares ofrecen fuerzas intermoleculares, llamadas fuerzas de atracción dipolo-dipolo, además de las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Las moléculas no polares o apolares son aquellas moléculas que se producen por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad, por lo que las fuerzas con las que los átomos que conforman la molécula atraen los electrones del enlace son iguales, produciéndose así la anulación de dichas fuerzas, o sea que ya no va a existir una diferencia de electronegatividad. También se originan moléculas no polares por la unión entre átomos con diferente electronegatividad. Si la molécula resultante tiene una geometría regular debido a la inexistencia de pares no enlazantes, los momentos dipolares se anularán a la suma vectorial, por lo que la molécula será polar con un momento dipolar total. No polares o apolares son aquellas moléculas que se producen por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad, por lo que las fuerzas con las que los átomos que conforman la molécula atraen los electrones del enlace son iguales, produciéndose así la anulación de dichas fuerzas, o sea que ya no va a existir una diferencia de electronegatividad. También se originan moléculas no polares por la unión entre átomos con diferente electronegatividad. Si la molécula resultante tiene una geometría regular debido a la inexistencia de pares no enlazantes, los momentos dipolares se anularán a la suma vectorial, por lo que la molécula será polar con un momento dipolar total. Yo les hablaré acerca de lo que es la electronegatividad. Bueno, para empezar, como pueden ver en mi pantalla, la electronegatividad de un elemento es definida como la capacidad relativa de un átomo para atraer electrones a otro átomo y enlazarse físicamente para poder formar un compuesto. Y bueno, un ejemplo que les quería dar un poquito animado para ver cómo se hacía esto es lo que aquí representa la imagen. Se traen electrones de átomos vecinos dentro de la molécula. Bueno, como sabemos, existen diferentes tipos de enlaces en la electronegatividad de los átomos, que estos pueden determinar así la molécula que los combinan, así como su diferencia de electronegatividades. Y esto sí se puede determinar convencionalmente. Y bueno, los diferentes tipos es el enlace iónico, que tiene una diferencia igual a 1.7, por lo que
podemos ver aquí en la imagen de lo que es 1.7. Y esta hace una transferencia completa, ya que se quitan elementos de estos porque un elemento es más fuerte que el otro y hace que un ion sea o positivo o negativo. Por otra parte está el covalente, que hay dos, el polar y el que no es polar, pero yo hablaré primero del polar, que estos tienen una fuerza igual y también de igual manera sus electrones, ya que tienen el mismo valor y diferente elemento. Y por otro lado está lo que es el polar. Este está representado entre 0.5 y 1.6, que es más fuerte los electrones y están más cerca, por lo que un elemento, como aquí representado, está negativo y otro positivo. Y a diferencia de lo que es el polar, pues sí están unidos, ya que se quedan así. Más que nada necesitamos saber, para determinar la naturaleza y el tipo de enlace químico con el que están unidos los elementos, se deben rescatar los electronegatividades de los elementos participantes. Y acá está, les entrego aquí una escala de Pauling con la clasificación de las electronegatividades, y de estas se manejan de valores de 4.0 hasta el 0.7. Y más que nada debemos saber que lo que es el celcio y el fracio están de este lado, ya que su electronegatividad no es mayor a lo que es el que está aquí en círculo, que es el flúor, que tiene mucho más electronegatividad. Y esto se debe a que entre más esté a la derecha el químico, mayor será, pues, más que nada su electronegatividad. Y lo que quiere decir que entre mayor fuerza para atraer a otros electrones, más será el elemento químico. Y aquí lo que es elementos representativos es lo de verde, y los elementos de transición serían los de rosa. Los gases nobles no se ponen, ya que no cumplen con esto, ya que tienen sus átomos ya están todos unidos y no cabe espacio. Y por otra parte está el ejemplo aquí de cada tipo de elementos y cómo está su electronegatividad y con cuánto se conforman. Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que pueden tener en cada uno de ellos. Y en los mismos elementos se le pueden representar distintas electronegatividades, que estas dependen del tipo de molécula en las que se encuentren. También aquí, como vemos en el mapa, el tipo de enlace, que es el iónico, como ya anteriormente había dicho, que en la vida diaria lo podemos encontrar en lo que es la sal, y está como un elemento que es sólido. El covalente, que son por sustancias moleculares y lo podemos ver en el agua. El sólidos de covalentes, que puede ser el diamante, y el metálico, que son sólidos metálicos. Bueno, aquí vamos a aclarar algo de los tipos de enlaces. Primeramente el iónico, que de enlace estos ceden, como ya había dicho, electrones y se convierten en cationes y los reciben, formándose una unión, y la unión persiste, por lo que los iones sí se atraen. Por otro lado, el modelo covalente de enlaces de valencia son compartidos por dos átomos que se enlazan, y el enlace persiste porque los electrones, como ya había dicho, se sitúan entre ambos núcleos, que evitan la repulsión entre ellos. Y el modelo metálico, que lo vengo diciendo ahorita, los electrones se mueven libremente en iones positivos, y precisamente esta propiedad ocasiona que los metales conduzcan más que nada la corriente eléctrica. Y ahora voy a hablar de lo que es la estructura, y más que nada todos sabemos que la estructura de las electronegatividades se encuentra más que nada en las tablas periódicas.
Y pues más que nada hay que saber que la tabla periódica es un cuadro que representa cada elemento químico y estos están ordenados dependiendo a lo que es las propiedades físicas. Bueno, debemos saber que actualmente la tabla periódica está conformada por lo que son 18 elementos, los cuales 94 se dan por manera natural en la Tierra y pues los científicos actualmente sí están intentando sintetizar nuevos elementos que ya serían artificiales, por lo que tal vez en un futuro próximo sí llega a haber más elementos. Y bueno, más que nada la tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según el número atómico, el número total de protones que tiene un átomo en cada elemento, además de que están distribuidos en 7 líneas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. De este modo, los elementos pertenecen a un mismo grupo que tienen propiedades similares. Bueno, se me hace importante saber en dónde está todo esto, lo que es la masa atómica, la energía de ionización, el símbolo químico, como aquí se ve representado que sería el hierro, acá está el nombre, como lo dije antes, hierro, la configuración electrónica, número atómico, estados de oxidación y lo que más nos importa en este momento, lo que es la electronegatividad, y aquí podemos ver cuánto vale. Y esta es la clasificación de los elementos de la tabla periódica. Es importante conocerlos ya que en un futuro próximo también haremos ejercicios y entre mejor memoricemos en dónde está, más fácil se nos hará. En el grupo 1 serían metales alcalinos, grupo 2 metales alcanoterreos, en el grupo 3 familia del escandio, de tierras y actinidios, grupo 4 familia del titanio, grupo 5 familia del vanadio, familia del magnesio que es en el grupo 7, familia del hierro que es en el grupo 8, familia del cobalto en grupo 9, familia del níquel en grupo 10, familia del cobre en el grupo 11, familia del zinc en el grupo 12, grupo de terreos en el grupo 13, carbonideos en el grupo 14, nitrogenoideos en el grupo 15, colcogenos y anfigenos en el grupo 16, halógenos en lo que es el grupo 18 y gases nobles en el grupo 18. Perdón, el grupo 17 es de algenos. Más que nada en las electronegatividades no se van a representar los gases nobles, porque como ya había dicho, ya no hay espacio. Y para lo que es la electronegatividad en lo que es estas partes, como va representada, sí, y recuerden que entre más a la derecha, más va a ser, más fuerte va a ser la electronegatividad, en el caso del flúor, que es el más electronegativo. Y espero que les haya dado o brindado información importante. Ahora vamos a hablar sobre las geometrías moleculares. Las geometrías moleculares es la forma en cómo los átomos de un enlace están distribuidos en el espacio de dicho enlace. Para iniciar hablaremos sobre la geometría lineal, que está conformada mayormente por 2 átomos, pero hay excepciones en las que hay 3 átomos. Su ángulo suele ser de 180 grados. En este se observa la geometría angular y los ángulos que presentan suelen ser entre menores de 120 grados. Está conformado por 3 átomos, pero estos son las nubes electrónicas, o sea que son los pares de electrones sobrantes. Esta geometría es la geometría tetraédrica y está formado por 5 átomos, uno en el centro y 4 a su alrededor. Los ángulos que suelen formarse entre ellos son de 109.5
y en este no se toman en cuenta las nubes electrónicas. Esta geometría es la bipirámide trigonal y como se puede ver, aquí se forma un triángulo y abajo se forma otro triángulo. Por eso este nombre. También los ángulos que se forman entre ellos son de 190 y acá son de 180. Están formadas mayormente por 6 átomos, uno en el centro y 5 a su alrededor. Ya habíamos dicho en anteriores veces, en estos casos no se suelen tomar en cuenta las nubes electrónicas, por lo que se cuentan con solo estos átomos, que serían 4, uno en el centro y los 3 alrededor. Esta geometría se le conoce como forma T y sus ángulos son de 87.5. Y para finalizar, haremos la prueba de productos de la casa para ver su conductividad eléctrica. Vamos a necesitar un circuito. Como vemos, funciona. El primero va a ser el aceite, que tiene un enlace covalente. Aquí está el aceite. Y como podemos observar, el foco no prendió. Ahora lo vamos a limpiar. El que sigue es el vinagre. Aquí tenemos el vinagre. También tiene un enlace covalente. Aquí se tocaron los cables, pero aquí dentro ya no se toca. Si no se tocan, el foco no prende. Pero si se toca, vuelve a prender. Como medida de seguridad, yo estoy usando guantes de látex para evitar cualquier accidente. El que sigue es el acetona. Que igual tiene un enlace covalente. No, tampoco prende el foco. Como no prende, entonces quiere decir que tienen un enlace covalente apolar, porque cuando tienen la misma carga electronegativa, pues no va a haber corriente como en las polares. Este es el agua. No, este es el vinagre. Este es el agua. Aquí está prendiendo. Vamos a seguir con el carbonato de sodio. Que no tampoco, solo si se toca. Quiere, pero no está prendiendo muy bien. Eso es mayormente como la sal y el carbonato suelen conducir la electricidad cuando está combinado con el agua. Sigue la sal. Y como ya había dicho, la sal, si está así sola, ya aquí se ve la sal, está así sola, pero cuando no prende, ahora el azúcar,
Luz azúcar. Sí. Solo quiere, pero no. Ya es cuando se une bien los cables, cuando ya prende el foco. El desinfectante de alimento. Sí, se está prendiendo. Está prendiendo muy leve. Y esto se debe porque tiene un enlace iónico también como el agua. Esto es para comprobar que los compuestos, o sea, los productos químicos que tenemos, que tienen enlaces covalentes, no van a prender, no van a hacer que conduzcan la electricidad. Pero si son iónicos, ya que tienen un catión y un anión, que son cargas positivas y negativas, es cuando se va a conducir la electricidad, como en el caso del desinfectante de alimentos y el agua. Pero si lo ponemos en otro, como el aceite, que es covalente, no van a conducir electricidad, más aparte que sea covalente a polar, ya que van a tener las mismas cargas electronegativas. Es como un iónico y el sistema covalente. El circuito funciona y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos y por tener su tiempo. Espero que les vaya bien y hasta luego. Eso fue todo por mi parte y la de mis compañeros. Buen día.